Bueno, grabamos y les voy a compartir una presentación como la otra vez. ¿Ven ahí? Sí. Sí, pastor. Sí, Bueno, sí, pastor. bueno, recuerden que lo más importante en esta materia, yo voy a hacer ahora un repaso rápido, obviamente todas las preguntas que tengan, sé que tengo que hablar más despacio, pero más allá de eso, ustedes siéntanse en la libertad de mandarme WhatsApp o mail por cualquier duda o consulta que tengan, eso siempre obviamente está disponible. Y vieron que en el primer quiz, y así son todos, son bastante concretas las preguntas. Y sí, después más adelante hablaremos del ensayo final, pero lo importante es que ustedes puedan ver los videos, que tengan la mayor cantidad de lecturas posible, porque eso los va a ayudar a entender lo que dice el video. A veces yo me olvido y doy por sentado cosas que no es así. No es que estamos hablando de, aunque sea difícil, ¿no? No sé, un estudio de la epístola de Filipenses o del Nuevo Testamento. Estamos hablando de temas que para la mayoría de ustedes los escuchan por primera vez y son nuevas, son temáticas nuevas. Entonces, yo que estoy acostumbrado a esto, porque me dedico a esto, por eso a veces soy más rápido de lo debido, doy por sentada cosas que no tengo que dar por sentado, así que ustedes siéntanse en la libertad de preguntar todo lo que necesiten, ¿ok? Eh, Hoy vamos a hablar de la segunda unidad, vamos a hablar de teoría sociológica. Cada uno de los padres fundadores de la teología, dije, de la sociología, obviamente aportaron su mirada, su perspectiva, y cada uno de ellos una conducta teórica propia y personal. Pero en esta unidad nos vamos a detener en dos teorías importantes de la sociología, o la de Max Weber y la de Karl Marx, ¿sí? Obviamente que hay muchos otros que contribuyeron a la teoría sociológica, Augusto Comte, Schulz, Durkheim, pero vamos a centrarnos en estos porque son los más, no sé si los más importantes, pero sí los que más trascendieron en el tiempo respecto de sus escritos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hablando de Marx, es que él tenía una posición absolutamente materialista. Para él, la transformación de toda la sociedad y las causas de todas las transformaciones históricas a lo largo de la historia de la humanidad no se basaban solamente en las ideas o en los cambios políticos, sino fundamentalmente en las relaciones de poder y de concentración de poder en dos aspectos, en el aspecto económico. Por eso él va a hablar de la lucha de clases. Él va a decir que a lo largo de la historia siempre hubo una clase proletaria, trabajadora, campesina, y una clase burguesa o aquella clase adinerada, terrateniente, que sojuzgaba a la otra. Y él va a analizar todo el fenómeno del comportamiento social desde esta lucha de poder, un poder social, de clases, un poder económico, y al final de su carrera va a hablar de una lucha de poder político para traer sanidad en lenguaje evangélico, pero para traer un mayor bienestar al proletariado, es que Marx finalmente va a proponer lo que nosotros conocemos como el marxismo, ¿sí? Que es tratar de igualar las clases, cosas que eventualmente la historia demuestra que no es posible hacer, o por lo menos no se pudo hacer. Entonces él va a hablar siempre de este enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, la clase campesina, la clase trabajadora, y lo primero que él va a llamar la atención es sobre la famosa palabra que él incorpora a la sociología, que es la plusvalía, la teoría económica de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Él lo que dice es, un campesino trabaja, por ejemplo, 8 horas al día y recibe un salario, pero a él le alcanza para vivir el trabajo no de 8 horas por día, sino trabajando 6 horas por día, él puede mantenerse percibiendo su salario. Sin embargo, no le pagan por esas 6 horas, tiene que trabajar 8 horas. Esas 2 horas adicionales es plata que se va al bolsillo de su jefe, de su empleador, del terrateniente, de la clase burguesa. Entonces, él trabaja más de lo que tiene que trabajar
recibe menos plata y aún, no solamente eso, sino que él podría vivir con mucho menos. Entonces hay una explotación de su trabajo. Esa diferencia en cantidad de horas de labor, esa diferencia económica es la que él llama plusvalía. Él va a decir que en su famosa obra El Capital, es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto. Él produce más de lo que realmente necesitaría, porque él dice, yo tengo que tener una contraprestación exacta por lo que trabajo. Entonces, yo trabajo, ¿para qué trabajamos nosotros? Para satisfacer nuestras necesidades. Si trabajo de más, me tienen que pagar por esa diferencia. Eso era lo que no sucedía y entonces él habla de que ese producto de trabajo no reconocido es la plusvalía y llama entonces a que toda la clase proletariada, toda la clase trabajadora, ¿sí? Como esencia del contra ese capitalismo, tiene que hacer la famosa revolución comunista, que no es ni más ni menos que decir que tiene que haber un pie de igualdad y de reparto en las ganancias y en la economía. Y así empieza la teoría sociológica. Marx obviamente también fue filósofo, investigador, y así empieza el pensamiento que da origen al marxismo. ¿Cuál es la metodología que utiliza Marx para plantear y desarrollar su teoría? Se llama método dialéctico. Ese método dialéctico tiene que ver más o menos en el diálogo, en la confrontación intelectual, ¿sí? Obviamente Hegel va a ser el que potencia el método dialéctico, ya lo usaban los griegos en sus famosos debates filosóficos, ¿sí? Pero básicamente se plantea una tesis, una antítesis y una síntesis. Esto es, tenemos que discutir ideológicamente, discutir filosóficamente nuestras posiciones utilizando el método del diálogo, de la dialéctica, ¿sí? Y uno tiene que tratar de convencer al otro. Karl Marx pensaba que en todas las sociedades se intentaba legitimar la desigualdad social. Y él decía, esto sucedió siempre, estaban los esclavos en el imperio egipcio, estaban los esclavos en el imperio romano, estaban las clases campesinas en la Edad Media, al día de hoy, decía él, está el proletariado, siempre hubo desigualdad social, ¿sí? Y las sociedades capitalistas son extraordinariamente desiguales, va a decir, esa desigualdad se profundiza en una clase pobre y una clase que tiene mayor cantidad de riqueza. En cambio, Weber va a mirar la sociedad desde otro punto de vista y él va a hablar de la sociología comprensiva, ¿sí? Él va a tratar de comprender los cambios sociales y el fenómeno de los cambios sociales a partir del estudio de la psicología, de la sociología y de la acción social. Las cosas no pasan porque sí, pasan porque hay una acción concreta realizada por los hombres que viven en sociedad que van modificando pautas sociales. No es lo mismo, pero para que ustedes tengan en cuenta, es como si nosotros dijéramos las costumbres que tenemos en cada una de nuestras culturas, en México, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en España. Esa cultura, ese es ser mexicano, ser peruano, ser americano, ser hondureño, va formando y facilitando cambios. Por ejemplo, en Argentina había tanta cantidad en su momento de parejas que se divorciaban, porque no había ley de divorcio, y que se juntaban, era tanta la cantidad de personas juntadas de manera irregular que se terminó sancionando la ley del divorcio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La ley termina reconociendo un comportamiento social que ya era claro. ¿Sí? Bueno, eso es acción social. La ciencia social que queremos promover es una ciencia de la realidad, decía Weber. Yo estudio lo que está pasando y trato de investigar lo que sucede, hacer por medio del método que ahora vamos a ver, una exploración y tratar de entender por qué sucede lo que está sucediendo. Las cosas nunca pasan porque sí, ni de manera casual. Hay una conexión, hay significación cultural. ¿Sí? Entonces, los pueblos se van modernizando, pero la impronta cultural queda y las razones de nuestro legado historiológico van quedando.
Weber creía en la estratificación de la sociedad de acuerdo a la distribución de los diferentes tipos de poder. Él dice, es cierto, hay una autoridad, hay un deber ser, ahí está la persona que manda y está el que obedece, y esa es la función que cumple socialmente. ¿Su rol cuál es? El de obedecer. ¿El rol del trabajador cuál es? Trabajar. El rol del político es hacer política. El rol del médico es curar. El rol del sacerdote es oficiar o ser ministro religioso. Cada uno tiene que cumplir su rol social en una sociedad estratificada que sí tiene diferencias, sí tiene distribuciones, pero que todos conviven porque hay un pacto social previo, ¿sí? Y Weber va a buscar comparativamente esto en la historia de las religiones. ¿Sí? Y él va a estudiar de manera puntillosa a las grandes religiones, al cristianismo, al judaísmo, al islamismo, ¿sí? Y a partir de ahí va a tratar de buscar explicaciones, porque cada uno de nosotros respondemos a nuestro pensamiento cultural. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero somos evangélicos, es nuestra cultura principal, y entonces hablamos un lenguaje especial, tenemos nuestros propios cánticos, nuestras propias formas, nuestras propias maneras, nuestros comportamientos. Bueno, él usa la religión para estudiar el comportamiento social y particularmente estudia el protestantismo de la mano del calvinismo y del puritanismo. Es decir, aquellas corrientes originarias de la Reforma protestante que él conocía a la perfección porque él era alemán. Para los calvinistas y los puritanos, va a decir, el trabajo y su organización racional es parte del orden social. Como dijimos en la clase pasada, el trabajo no es una maldición consecuencia del pecado, sino que precisamente Dios le da al hombre la responsabilidad de administrar la creación y lo pone a Adán a cuidar el huerto. Después viene el pecado y después viene el sudor de tu frente. Pero el trabajo es parte del andamiaje social. Por eso no está mal trabajar, por eso no está mal ganar dinero y por eso no está mal utilizar ese dinero sabiamente para hacer que el mecanismo social pueda fluir y las sociedades puedan, más allá del tinte capitalista, puedan desarrollarse. La vida social y económica en Weber va a estar determinada por elementos irracionales y a veces imprevisibles. Es la historia de procesos complejos, ¿sí? De hecho, nosotros tuvimos recientemente una pandemia, ¿sí? A lo largo de la historia del hombre hubo situaciones, hubo pestes, hubo pandemias, hubo terremotos, hubo guerras, hubo masacres, hubo invasiones, hubo revoluciones, hubo un montón de fenómenos de comportamiento social que fueron modificando las pautas de la vida social y económica. Nosotros no nos damos cuenta, pero después de la pandemia la vida no volvió a ser igual. Hay mucha gente que sigue usando el alcohol en gel, mucha gente que sigue teniendo precauciones, mucha gente que quedó dañada en su salud y con el post-COVID que sigue con tratamientos médicos, cambiaron normas litúrgicas, la gente se acostumbró a congregarse desde la casa y ya es muy difícil, ni siquiera en los trabajos se consiguen empleados porque la gente se acostumbró a trabajar desde los hogares y un montón de modificaciones económico-laborales que no nos damos cuenta, que son del día a día, pero que afectan nuestro entorno social. Esto, va a decir él, a lo largo de la historia sucedió siempre. Y el protestantismo hizo salir a la calle el comportamiento de los conventos, dijo él. ¿Cómo son los puritanos protestantes? Son metódicos, son ordenados, buscan la santidad, son más bien de una cultura que tiene que ver con el trabajo, gastan poco, ahorran mucho. Bueno, esa conducta es la que salió a la calle por medio del capitalismo. Esto era la conducta generalizada, ¿sí? Eh, el trabajo es una actividad buena y el sacrificio en el trabajo que lleva o que conlleva el éxito económico también es positivo. Se dan cuenta que nada que ver una mirada con la otra, ¿verdad? Finalmente, si tendríamos que resumir, Marx va a hablar de lucha de clases, Weber va a hablar de comprensión y de pacto social, ¿sí? Las clases no luchan, sino que conviven en pactos dinámicos. A veces hay situaciones sociales complejas como las revoluciones, las guerras, las pandemias, las pestes, pero dentro de todo hay un pacto de comprensión. Marx va a hablar de que el individuo es el sujeto social por excelencia, cada uno es responsable por contribuir a la sociedad y de sí mismo, y Weber va a hablar de acción social.
no somos individuos separados, somos un colectivo. Él va a hablar de la esencia del capitalismo, es la opresión del proletario, y Weber va a decir que la esencia del capitalismo es la racionalización y la dinámica de poder. Marx va a utilizar el método dialéctico del debate, de la confrontación, y Weber va a hablar del método comprensivo. Hay que entender al otro para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Habiendo dicho esto, déjenme decirles que básicamente esto que yo les dije es lo que pasa habitualmente, por ejemplo, en nuestras iglesias. Por eso al final de la clase pasada yo les había dado un ejemplo medio extremo para hacerlo grosero al propósito, digamos, de piensen qué pasa con la gente que llega a nuestras iglesias sin haber tenido nunca algo que para nosotros es natural, que es un comportamiento cristiano. Si quizá algunos de ustedes nacieron en hogares evangélicos o son creyentes hace mucho tiempo. Hay gente que en su vida leyó la Biblia, ni pisó una iglesia, ni le interesaba nada de eso, hasta que alguna situación de la vida lo llevó a acercarse a Dios. Esa gente llega a nuestras iglesias y literalmente pasa mucho tiempo hasta que empiece a entender y procesar racionalmente todo lo que está pasando. Obviamente nosotros sabemos de la obra del Espíritu Santo, pero en términos fríos sociológicos, las iglesias no le dan a la gente nueva las respuestas y las facilidades para asimilarse. ¿Sí? Ejemplo, ustedes deciden mañana estudiar medicina y ustedes van a entrar a un mundo absolutamente nuevo. No van a ser médicos en 2 años ni en 1 año, les va a llevar varios años. Y aprender el lenguaje médico les va a llevar años. Si la universidad no los hace sentir parte y les da mecanismos para que ustedes se adapten rápidamente y se empiecen a familiarizar, les va a costar mucho. Bueno, eso es lo que en la práctica cotidiana les cuesta a veces a las iglesias. Los cultos están diseñados para los evangélicos, lo cual es un error porque deberían estar diseñados para Dios, pero mucho menos diseñados para gente que entra por primera vez, son bien atendidas, pero no entienden nada de lo que está pasando. Esos comportamientos y fenómenos sociales se producen dentro de la religión, que es una de las pautas básicas de todo ser humano. Todos los hombres tienen fe. Aún los agnósticos tienen fe. No creerán en Dios, pero creen en sí mismos, creen en su capacidad, creen en su idoneidad, pero en algo tienen que creer, porque el hombre fue creado así por Dios. Entonces, ¿qué dice Weber? La religión termina modelando la conducta cotidiana de las personas. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta nosotros, de que no terminamos de que esa persona lleve a su cotidianeidad diaria las 24 horas del día y no solamente los domingos, toda la esencia cristiana. Por eso Weber empieza su estudio sociológico estudiando las religiones para entender qué era lo que pasaba por la cabeza de la gente y la acción de la gente. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Me miran raro, no sé si entendieron o no, pero yo digo que sí a priori y ustedes salvo que digan algo lo contrario. Lo que ustedes tienen que entender es que la sociología, como toda ciencia social, no tiene una única mirada. Entonces, hay gente tan distinta y diferente como Marx y como Weber, ¿sí? O como Durkheim y Jules, pero todos estudian el mismo fenómeno que es el comportamiento del hombre en la vida social. Y lo estudian incluso la sociología, vamos a ver más adelante, tiene ramas, está la sociología de la religión, la sociología política, la sociología legal, porque cada uno estudia el comportamiento del hombre en relación con Dios y la fe, otros en relación al derecho y las normas, otros en relación a la teoría económica y sus causas. O sea, hay muchas visiones diferentes, pero sin duda es complejo, ¿sí? Entender el comportamiento del hombre, como dice ahí, ¿no? El comportamiento del hombre es complejo, por eso ustedes, si leen el Nuevo Testamento, fundamentalmente los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús siempre entendió al hombre como una unidad multidimensional compleja. Esa es la definición de un hombre, es una unidad diferencial compleja, multicausal, y ustedes van a ver que él atendía distintas dimensiones o causales
del hombre. Atendía la fase material, la fase emocional, obviamente la fase espiritual, pero Jesús, si ustedes prestan atención, nunca dijo, venga tu reino o tus pecados te son perdonados antes de haber obrado antes. Sanó al paralítico, le dio vista al ciego, curó al leproso, le dio de comer, perdonó a María, Magdalena, lo llamó no sé, a Mateo. Siempre hubo un impacto de poder de Dios en la vida de las personas. Luego sí le dijo, ve y no peques más, el reino de los cielos se ha acercado, ven y sígueme. Pero lo espiritual es diferente. Si ustedes leen con atención Lucas 9 y Lucas 10, se van a dar cuenta que en la misión de los 12 y la misión de los 70 es la misma. Los principios son los mismos. Jesús les dice, no lleven bolsa, ni calzado, ni alforja, ni nada. Esto es, dependan de Dios. Yo les voy a proveer. En toda ciudad que entren, bendigan a todos, ¿sí? Y a los que no la reciben, ningún problema, se dan media vuelta, se sacuden el polvo y yo me voy a hacer cargo el día del juicio. Entren en las casas, ¿sí? O sea, entablen una relación con la gente, fraternicen con la gente, pues dice, coman lo que les pongan delante, y esto es, creen vínculos. Les dice, oren por los que están enfermos para que sean sanados, y díganles al final, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que dice, si ustedes leen con atención Lucas 9 y Lucas 10. No nos damos cuenta, pero la iglesia invirtió el orden. ¿Por qué? Porque primero decimos, el reino se ha acercado. El que cree, fantástico, oramos, le imponemos manos, lo rodeamos, lo llevamos, hacemos liberación, hacemos un montón de cosas. Si se convirtió recién ahí, entablamos conversación y pautas de comportamiento de amistad, porque si no, no me iba a juntar con un mundano, ¿no? Porque me va a contaminar. Y finalmente, si todo eso sale bien, le digo, bueno, ahora tenés que hacer el curso de bautismo, el curso de discipulado, y nos vemos en 3 meses a ver cómo te va la vida. O sea, todo lo contrario. Desde la simpleza de la instrucción de Jesús, que era después lo que hicieron los apóstoles, porque si ustedes se fijan, para hacer más complicado esto, en el Nuevo Testamento no había cursos de bautismo, porque el etíope no, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado si ahí hay agua? ¿No? ¿Se acuerdan? No, nada, vení, bautizate. Lo bautizó y, bueno, y el Espíritu lo arrebató y Felipe siguió su vida. Dice la Biblia que creían y eran bautizados. No dice que ni siquiera dice que los apóstoles los bautizaban, porque obviamente los apóstoles no podían bautizar a todos. Con lo cual hay un montón de principios sociológicos que están detrás, que nosotros hemos santificado y que vamos a ver que chocan con la cultura de la época de Jesús, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos preguntarnos es cómo sería nuestra iglesia si Jesús, por ejemplo, fuera el pastor. ¿No? ¿Alguna vez se preguntaron cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? Ustedes piensen en lo que hacía el tipo ¿no? Lo digo con el mayor respeto, pero lo digo así al propósito. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba los días de reposo, se juntaba con prostitutas, pecadores, recaudadores de impuestos, lo peor de la lacra social. Iba y visitaba a los leprosos, los sanaba, estaba con ellos. Obviamente criticaba duramente a los religiosos y a los fariseos, les hablaba los tildaba de hipócritas directamente. ¿Y qué dicen los fariseos? Porque la gente no iba detrás de Nicodemo ni detrás de Gamaliel, iba detrás de Jesús, porque era el que le solucionaba los problemas a la gente. Entonces, ¿qué dice el Sanedrín? Se nos está yendo toda la gente en Juan 7. Se nos están yendo todos. Algo tenemos que hacer. Y ahí dice, conspiran para matar a Jesús. Pero Jesús era un anti, entre comillas, religioso de las pautas de comportamiento, porque hacía todo lo que aparentemente no se tenía que hacer. En realidad hacía todo lo que había que hacer conforme al corazón de Dios, porque así Dios había dado la ley. Y Jesús vino a cumplirla conforme al corazón de Dios y no conforme al ritualismo humano. Pero hoy Jesús, ¿ustedes piensan que estaría todo el día en una oficina pastoral? ¿Ustedes se imaginan a Jesús yendo de una reunión de pastores a otra, de un evento al otro, organizando programas, actividades, preguntándose por la administración?
Yo no me lo imagino así. Yo sí me lo imagino en el peor barrio de nuestra ciudad, en medio de la peor gente posible, diciéndoles que el reino de los cielos se acercando y tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Eso hoy sería mal visto. Entonces, nosotros naturalizamos comportamientos que a veces no son naturales para lo que dice el Evangelio. No sé si queda claro. Así que bueno. Pastor, a través de la Biblia y a través de la historia que hemos estudiado sobre la iglesia, hasta ahorita en nuestros tiempos ha cambiado bastante el pensamiento del hombre. O sea, dijéramos, estábamos hablando con unas personas y dijéramos, ¿qué sería si los apóstoles hubieran tenido un celular? Sin duda, pero ellos, a ver, es cierto eso, pero ellos tuvieron la tecnología disponible de su tiempo. En su tiempo. Estaban las vías de comunicación del Imperio Romano, por eso Pablo podía ir de una ciudad a la otra de manera medianamente simple. Uh-huh. Pero, por ejemplo, lo que vos dijiste, a ver, la iglesia a veces no es consciente de que esto es lo que dicen las estadísticas respecto de Estados Unidos, que los jóvenes se quedan en la iglesia hasta los 18 años y después el 60% de los jóvenes se van de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo que tengo un hijo medianamente adolescente, y ni hablar de un niño, tanto el día con el celular, con la tablet, con la computadora, con los jueguitos, de hecho la educación en la escuela, toda la tarea pasa por su notebook, por su celular, están acostumbrados a manejar tecnología, pero llegan a la iglesia y ¿qué pasa? Van a la clase de escuela dominical y dibujan en lápiz y papel el arca de Noé y David y Goliat y le contamos la historia, cantan 2 canciones, comen algo y se van. Absolutamente fuera de contexto social para ellos. Son multitasking, son multidigitales. O sea, no le puedo dar una hoja y un papel para que dibuje, porque no lo entienden. No lo entienden. Un joven no entiende 45 minutos de un sermón, porque no escucha más de 15 ni en la universidad. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, pero después nos quejamos porque los jóvenes se fueron de mi iglesia. Entonces, ¿ustedes conocen algún videojuego cristiano? No. ¿Ustedes conocen actividades que tengan que ver con el uso intensivo de la tecnología en jóvenes de la iglesia? Que tengan su propio portal, que tengan sus propias... Sí tienen Instagram, tienen WhatsApp, pero no tienen... a ver, la clase no les llega por el celular, no pueden interactuar, no les puede quedar grabada para que él cuando va en el bus, en el micro o caminando pueda repasar la clase y pueda meditar y no le llegamos y no le mandamos reflexiones en su celular o en su computadora. Es el medio de ellos. ¿Sí? Es lo mismo que yo les pida que me hagan el quiz cincelando la piedra. Entonces, el mundo va mucho más rápido y lo vamos a hablar eso más adelante de la hipermodernidad. La iglesia sigue hablando de la posmodernidad que pasó hace 40 años. Hace 40 años pasó la posmodernidad. Seguimos hablando del divorcio y ustedes saben lo que está pasando con la ideología de género. Es como que nos quedamos congelados en el tiempo. ¿Sí? Bueno, de eso se trata, conocer y analizar los fenómenos sociales para que la iglesia en este tiempo pueda dar respuestas que sean oportunas y pertinentes, porque si yo no le doy a la gente un mensaje pertinente, se me va a complicar. Bueno, espero que les haya servido, pero no sé si queda claro lo que estoy diciendo. Pues sí, está claro, yo lo estoy entendiendo, pero quisiera saber qué consejo usted nos está tratando de transmitir para nuestros días a la iglesia de hoy. Porque, sí. O sea, nos está dando la información de estos personajes, cómo era su forma de pensar, cuál era la forma que pensaba uno y cuál forma la que pensaba otro. Porque yo veo en los 12 discípulos, cada uno era diferente, cada uno diferente,
y Jesús los miraba a todos iguales, pero tenía su propio diferente. Ahora Cada yo veo a la uno, gente. es cierto, cada uno era diferente, pero todos mantenían el mismo principio que Jesús les había Exacto. enseñado. Ujú, Pedro y Pablo se terminaron peleando, ¿sí? ujú, Duramente, dice Pablo, le contesté a Pedro porque era digno de, ¿no? De hacerlo. Pero todos tenían empatía con la gente y la misión giraba, obviamente, centrada por el Espíritu Santo, en llegar a la gente. Jesús con el agricultor hablaba de agricultura, no hablaba de pesca. ujú. Con el pescador no hablaba de agricultura, le hablaba de la parábola y hablaba de pesca y así incluso llamó a sus discípulos. Con los recaudadores de impuestos, con Mateo habló de finanzas, ¿sí? No le habló a Mateo de agricultura. Entonces, lo que tenemos que entender es que el mensaje no cambia, que la empatía no cambia, pero que nosotros tenemos que individualizar el tipo de personas que nos rodean para hablarles conforme a lo que ellos puedan entender de forma tal que el evangelio les sea pertinente. Porque si yo a un pescador le hablo de la agricultura, no va a entender. Yo no le puedo hablar de agricultura al pescador, al herrero, al monje, al zapatero, ¿sí? No puedo. Entonces, a todos le tengo que decir Maestro, el mensaje. sí, Pero lo que perdón. va cambiando es la forma comunicacional y eso es lo que nos cuesta a nosotros y entender la dinámica de la gente. Ya. Ujú, ujú. Maestro, Sí, una sí, pregunta más. sí, más que todo lo que usted preguntaba, que si entendemos, o sea, ahorita lo que usted acaba de explicar me llamó mucho la atención y me llevó a los pasajes de la Biblia porque es, este tema de entender al hombre nos lleva a entender el tiempo que estamos viviendo, que ese ha cambiado, pero lo que acaba usted de decir, el contexto, la base no ha cambiado. No, Pero lo que a mí me llamó la atención fue lo que usted mencionó, porque siempre es como que es lo que yo he peleado mucho, de entender que Jesús, si viniera en este tiempo, estuviera en el tiempo que estamos. En el otro tiempo, él fue así, sin perder su esencia y el contexto a lo que había venido a hacer, ¿verdad? El enfoque. Entonces, la clase que estamos teniendo con usted nos ayuda a entender los fenómenos que estamos viviendo de sociedad, pero para poder nosotros ser más audaces de entender a cada correcto. persona, por ejemplo, Y los más jóvenes pertinentes. y más pertinentes, porque esta frase me gustó mucho, Jesús primero se ganaba a la gente y después le daba la palabra. Y nosotros, bueno, muchas personas queremos hacerlo al revés, queremos que la gente se adapte a nuestras reglas y no en base a lo que es Miren, bíblico. termino con esto porque se nos va el tiempo. Gracias, Ustedes gracias. piensan, es cierto lo que voy a decir, pero termino con esto para que ustedes lo tengan claro. Llega un hombre al cielo, le dice, ¿de qué iglesia sos? Ah, de ninguna. ¿Te bautizaste? No, no sé qué es el bautismo. ¿Alguna vez participaste de la cena? No, no sé ni siquiera qué es eso. Bueno, ¿quién te predicó? Ah, sí, Jesús. Eh, a ver, si uno fuera, porque esto lo sabemos, el día del juicio nos vamos a encontrar con Abraham, con Moisés, con Daniel, con nuestros hermanos, pero también nos vamos a encontrar con el ladrón que murió al lado de la cruz de Jesús. Y lo único que Jesús le dijo, que él le dijo fue, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lo único, y Jesús que le dijo, hoy de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. No fue bautizado, no participó de un culto, no tuvo vigilia, no hizo ayuno, no hizo nada, pero es salvo. Entonces, yo no estoy diciendo que cualquiera es salvo, lo que estoy diciendo es que la gracia de Dios llega a todas las personas. El problema es que a veces nosotros no sabemos cómo hacer que esa gracia pueda llegar a mayor cantidad de personas. ¿Sí? Estamos muy atados a lo que tiene que hacer y no en lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos el martes próximo. Lean, hagan los quiz y ánimo que esto pasará pronto. No hay mal que dure 100 años ni materia que dure más de 8 semanas. Bueno, Dios los Muchas bendiga. gracias. Bendiciones. Cuídense. Bendiciones. Gracias, Rafael, Dios les bendiga. Gracias.